Imagina ser un rey tan sabio que incluso los más grandes líderes y filósofos del mundo vinieran a ti en busca de respuestas. Imagina tener el poder de construir algo tan grandioso que sería admirado, reverenciado y recordado por siglos. Eso fue lo que hizo Salomón. Pero su historia no se trata solo de un hombre sabio o del grandioso templo de Jerusalén. Hay un misterio más profundo, algo que pocos conocen, pero que puede cambiar tu forma de ver el mundo y tu propia vida. Salomón, hijo del rey David, recibió sabiduría divina y la utilizó para gobernar y construir un imperio, pero también enfrentó dudas y desafíos que, hasta hoy, nos hacen reflexionar. Lo tuvo todo: riquezas, poder, sabiduría. Pero ¿qué sucedió cuando se apartó de lo que realmente importaba? ¿Qué puede enseñarnos su historia sobre las elecciones que hacemos cada día? Y, aún más importante, ¿cómo puede su sabiduría ayudarnos a enfrentar nuestros propios desafíos? En este vídeo, vamos a desvelar los secretos de Salomón, descubrir cómo utilizó su sabiduría para cambiar el destino de Israel, y entender qué puede enseñarnos su recorrido sobre el verdadero poder y el camino hacia la verdadera sabiduría. Y te aseguro, la respuesta a muchas de nuestras propias dudas puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos. Vamos juntos a descubrirlo. Una historia llena de giros, como esas que vemos en las películas, donde el héroe pasa por altos y bajos antes de llegar a su gran momento. Es en este contexto que conocemos a David, el rey más famoso de Israel. David era conocido por ser valiente. Fue aquel joven que derrotó al gigante Goliat. ¿Recuerdas? Y también por tener un corazón muy cercano a Dios. Pero ni siquiera los grandes héroes son perfectos. David, ya mayor y siendo rey, cometió errores muy graves. Uno de ellos fue enamorarse de Betsabé, una mujer que ya estaba casada. Y para empeorar la situación, hizo todo lo posible para ocultar su error. Fue una etapa difícil y triste en su vida. Debido a esta historia complicada, el primer hijo que David tuvo con Betsabé terminó muriendo. Fue un momento de mucho dolor, arrepentimiento y tristeza para ambos. Pero la historia no terminó ahí. David se arrepintió de verdad y buscó el perdón de Dios. Y, en un nuevo comienzo, David y Betsabé tuvieron otro hijo. Ese niño fue Salomón. Y Salomón no era solo otro bebé real cualquiera. Desde su nacimiento, llevaba algo especial. Dios amaba a ese niño. Tanto así que Dios envió a un profeta llamado Natán para visitar a David y a Betsabé. Y a través de él, Dios le dio a Salomón un segundo nombre, Jedidías, que significa amado del Señor. Mira qué hermoso. Antes de crecer, Salomón ya tenía la certeza de que era profundamente amado por Dios. Si pudiéramos imaginar esta escena, sería como si una luz brillara sobre su cuna, como si todo el cielo estuviera diciendo: este niño será importante. Va a cambiar el futuro de nuestro pueblo. Y así, en medio de tanto dolor, arrepentimiento y nuevos comienzos, nació Salomón. Una nueva esperanza para Israel. Una promesa viva de que Dios puede transformar incluso las historias más complicadas en algo grandioso. Ahora piensa conmigo. David, ya anciano, sabía que su tiempo como rey estaba llegando a su fin. Necesitaba elegir a alguien para ocupar su lugar. Alguien que asumiera la responsabilidad de cuidar a todo el pueblo de Israel, resolver problemas, mantener la paz, y continuar construyendo todo lo que le llevó años levantar. Israel en aquella época era un pueblo fuerte, pero también muy difícil de gobernar. Las personas tenían sus propias ideas, sus voluntades, sus peleas. No se podía poner a cualquiera en el trono. Tenía que ser alguien especial. Alguien que tuviera la bendición de Dios. Y aquí la historia se pone aún más interesante. Entre tantos hijos que David tuvo, y créeme, fueron muchos, Dios eligió a Salomón, el niño que nació de una historia complicada pero que llevaba consigo una hermosa promesa. No fue el hijo mayor, ni el más fuerte, ni el más popular. Fue Salomón, aquel que había sido llamado amado del Señor. David entonces reunió a todo el pueblo, a los sacerdotes, a los jefes militares, y realizó algo público y oficial. Ungió a Salomón como el nuevo rey de Israel. Imagina la escena. Una multitud observando, algunos sorprendidos, otros desconfiados, pero todos atentos, porque David, el gran rey, estaba colocando la corona sobre la cabeza de un joven que apenas estaba comenzando su vida. Y para hacerlo aún más increíble, Dios confirmó esa elección.
Dios no solo aprobó a Salomón, sino que prometió estar a su lado, guiar su reinado, darle sabiduría, prosperidad y paz, pero con una condición muy importante. Salomón debía ser fiel a Dios. Debía seguir los mandamientos, actuar con justicia y no dejarse llevar por caminos equivocados. Era como si Dios estuviera diciendo: Salomón, yo estoy contigo, pero tú también debes elegir estar conmigo. Y así, el joven Salomón, con toda la responsabilidad del mundo sobre sus hombros, se convirtió en rey. No por su propio esfuerzo, sino porque Dios lo eligió, mostrándonos que muchas veces Dios ve dentro de nosotros cosas que ni nosotros mismos podemos ver. Ahora presta atención, porque esta parte es simplemente una de las más increíbles en la vida de Salomón. Después de ser coronado rey, Salomón seguía siendo muy joven y sentía un enorme peso sobre sus hombros. Imagina, ser rey de todo un pueblo, tomar decisiones difíciles, resolver disputas familiares, cuidar de las guerras, de los impuestos, de los pobres. Era muchísima responsabilidad. Fue entonces que, una noche, algo extraordinario ocurrió. Salomón estaba en un lugar llamado Gabaón, donde había un gran altar, y ofreció sacrificios a Dios como muestra de gratitud. Y esa misma noche, mientras dormía, Dios se le apareció en un sueño. ¿Y sabes qué le dijo Dios? Le dijo: Salomón, pide lo que quieras, y te lo daré. Piensa conmigo, si fueras tú, ¿qué pedirías? Mucha gente tal vez pediría dinero, fama, victorias en batallas, o una vida larga y sin problemas. Era literalmente una oportunidad única. Cualquier cosa. Pero Salomón, mostrando el corazón que tenía, respondió de una manera que sorprendió hasta al cielo. Dijo que era joven e inexperto, que necesitaba ayuda para gobernar un pueblo tan grande e importante. Y entonces pidió algo muy especial: sabiduría. Sabiduría para gobernar, para entender lo que es correcto e incorrecto, para juzgar al pueblo con justicia. Mira qué hermoso. No pensó primero en sí mismo, sino en lo que sería mejor para el pueblo que debía cuidar. Y Dios se alegró tanto con su pedido que le respondió: porque no pediste riquezas, ni la muerte de tus enemigos, ni una vida larga, sino sabiduría para hacer lo correcto. Te daré sabiduría como nadie jamás ha tenido. Y, además, te daré riquezas y honor, más que cualquier otro rey de tu época. Es decir, Salomón no solo recibió lo que pidió, sino también todo aquello que ni siquiera pensó en pedir. Ese momento cambió completamente su historia. Fue allí, en ese sueño, que Salomón dejó de ser apenas un joven rey y comenzó a convertirse en una leyenda. El rey más sabio que el mundo haya conocido. Ahora presta atención, porque esta historia es uno de los momentos más famosos de la vida de Salomón y muestra, en la práctica, cuánto su sabiduría era diferente a todo lo que la gente había visto antes. Poco después de convertirse en rey, dos mujeres se presentaron en el palacio pidiendo ayuda para resolver un problema. Pero era un problema muy serio. Las dos mujeres vivían juntas y cada una había tenido un bebé. Pero una noche, el bebé de una de ellas murió mientras dormía. Entonces, en medio de la confusión y el dolor, comenzaron a pelear. Cada una afirmaba que el bebé vivo era suyo. Imagina la situación. No había testigos. No había cámaras de seguridad. No existían pruebas de ADN. Era la palabra de una contra la de la otra. Todos en el palacio estaban sin saber qué hacer. ¿Cómo descubrir quién decía la verdad? Y fue ahí cuando Salomón demostró por qué Dios le había dado una sabiduría tan especial. Con calma, pidió que trajeran una espada. Y entonces, sin cambiar su tono de voz, dijo: corten al bebé en dos y den una mitad a cada mujer. Imagina el horror. Todos quedaron helados. Las dos mujeres también se sorprendieron, pero reaccionaron de manera muy diferente. Una de ellas dijo: está bien, córtenlo. Así ninguna de las dos lo tendrá. Pero la otra, desesperada, imploró: no, por favor, no hagan eso. Déjenle el bebé a ella, pero no lo maten. Esa era exactamente la reacción que Salomón esperaba. Con una mirada firme, señaló a la mujer que quiso salvar al bebé y dijo: esta es la verdadera madre. Achguanalal Bibi. Y fue así, de una manera totalmente inesperada, que Salomón descubrió quién estaba diciendo la verdad.
Este juicio se hizo tan famoso que rápidamente el nombre de Salomón se difundió por todas partes. La gente quedó maravillada con su sabiduría. Se dieron cuenta de que el nuevo rey no era solo joven y fuerte. Era guiado por algo mayor, la sabiduría divina. Este episodio no solo salvó una vida, sino que también consolidó a Salomón como un rey justo, valiente e increíblemente sabio, el tipo de rey en quien las personas podían confiar. Ahora, si hay algo que hizo que todos miraran a Salomón y pensaran, este hombre es diferente, fue lo que hizo con el templo. Salomón fue el responsable de construir uno de los lugares más sagrados en la historia de Israel, el Templo de Jerusalén. Este templo no era simplemente un edificio cualquiera. Era el lugar donde el pueblo creía que Dios estaba presente de manera especial, donde las oraciones serían escuchadas y se realizarían sacrificios para agradar a Dios. Y Salomón sabía que construir algo así no sería solo poner piedra sobre piedra, tenía que ser perfecto, digno de Dios. Imagina que reunió a maestros artesanos, albañiles, carpinteros e incluso especialistas en metales preciosos. Era como si hubiera formado un verdadero equipo de superhéroes de la construcción. Trabajaron durante años y, durante ese tiempo, Salomón no escatimó esfuerzos. El templo tendría los materiales más bellos y costosos, como madera de cedro del Líbano y oro puro que brillaba desde lejos. El proyecto fue realizado de manera grandiosa y detallada, con tamaños y proporciones perfectas. El templo contaba con un patio exterior, un santuario donde se encontraba el Arca de la Alianza, uno de los objetos más sagrados de la historia de Israel, y hasta un lugar reservado para que los sacerdotes realizaran los rituales. Pero lo más importante de todo era que el templo simbolizaba la presencia de Dios. Era un lugar donde las personas podían acercarse a Dios de una manera especial, ofreciendo sacrificios y oraciones, buscando paz y perdón. Y no fue solo eso. Durante la dedicación del templo, Salomón hizo una oración increíble. Pidió a Dios que protegiera el templo para siempre y que, siempre que el pueblo orara allí, Dios los escuchara y los perdonara. Esa escena fue impresionante. Imagina a Salomón de rodillas, pidiendo con todo su corazón, mientras el pueblo miraba, esperando que la presencia de Dios descendiera sobre aquel lugar sagrado. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Cuando Salomón terminó de orar, una maravillosa nube cubrió el templo, y todos sabían que Dios estaba presente en aquel lugar, como una confirmación de que el templo había sido aceptado por él. Ese templo permaneció en pie durante siglos y se convirtió en uno de los mayores símbolos de fe y adoración de toda la historia de Israel. Ahora, la historia de Salomón comienza a mostrar aún más su increíble sabiduría, porque ser sabio no es solo tener conocimiento, sino saber cómo actuar cuando las situaciones se complican. Y créeme, Salomón enfrentó desafíos que exigieron mucho más que inteligencia. Uno de los momentos más destacados fue cuando tuvo que tratar con los reyes de otras naciones. Muchos querían saber más sobre la sabiduría de Salomón, así que enviaron emisarios para escucharlo, ponerlo a prueba o incluso desafiar su inteligencia. Pero Salomón no se dejó impresionar. Sabía que su sabiduría venía de Dios y confiaba en cómo manejaría cualquier situación. Pero hubo un rey en particular que decidió que no sería fácil, un tal rey de Tiro, quien estaba interesado en formar una alianza con Salomón, pero también quería probar hasta dónde llegaba su sabiduría. Y fue aquí donde Salomón brilló. Recibió a este rey con todo respeto, pero también con una sabiduría estratégica. No se trataba solo de impresionar con palabras bonitas, sino de saber cómo hacer alianzas inteligentes y resolver disputas políticas. Salomón no solo acertó en los detalles de los tratados que hizo, sino que también ganó la confianza de otros reyes en todo el Medio Oriente. Pero no fueron solo los reyes quienes vinieron a poner a prueba a Salomón. Muchas personas de la tierra de Sabá, un reino lejano, oyeron hablar de su fama y decidieron comprobar si era verdad. La reina de Sabá era una mujer muy inteligente, conocida por su riqueza y poder. Al escuchar los rumores sobre la sabiduría de Salomón, decidió viajar para verlo personalmente. Y no llegó con preguntas fáciles. La reina llevó preguntas difíciles, enigmas y acertijos complicados para ver si Salomón era realmente tan sabio como decían. ¿Y sabes qué pasó? Salomón respondió a todas sus preguntas de forma tan brillante, con tanta profundidad y claridad, que la reina de Sabá quedó sin palabras. Se impresionó tanto con lo que vio, con la sabiduría y la riqueza de su reino,
que se sintió abrumada por la admiración. Incluso dijo: «La mitad de la sabiduría que me contaron ni siquiera se acerca a lo que vi con mis propios ojos». Eso demostró que Salomón no solo era sabio, sino que tenía una sabiduría que trascendía. Entendía no solo las leyes del pueblo, sino también cómo actuar en las situaciones más complicadas, siempre con mucha justicia y discernimiento. Ese tipo de sabiduría no venía de los libros o del estudio, sino de un lugar profundo, de una conexión con Dios que cultivaba día tras día. Salomón no solo era conocido por su sabiduría, sino también por su increíble prosperidad. Su reinado fue marcado por una riqueza impresionante, tanto material como espiritual, que transformó a Israel en una de las naciones más prósperas de su época. Durante su gobierno, el país vivió un periodo de paz y estabilidad, algo raro en aquella época, ya que muchas naciones estaban en constante guerra. Con esa paz, Salomón pudo enfocarse en el crecimiento del comercio, en la construcción de infraestructuras importantes, por supuesto, en el fortalecimiento de alianzas comerciales con otras potencias de la época. Estableció acuerdos con Egipto, Fenicia, Arabia y otros lugares, trayendo riquezas al reino, como oro, plata, especias y piedras preciosas. Estas alianzas no solo fueron ventajosas económicamente, sino que también ayudaron a expandir el conocimiento. Salomón tuvo acceso a información científica, filosófica y tecnológica de otras culturas, lo que solo aumentó su sabiduría. Una de las mayores fuentes de riqueza fue la extracción de oro y metales preciosos. Las minas de oro en Israel eran abundantes. Con la eficiente administración de Salomón, el reino se volvió inmensamente rico. Además, importaba madera preciosa desde el Líbano, la cual utilizaba para construir palacios y templos. El reino de Salomón era realmente un lugar de lujo y prosperidad, con palacios resplandecientes y una ciudad de Jerusalén que brillaba con oro y piedras preciosas. La economía florecía. Los comerciantes viajaban a Israel trayendo riquezas de todo el mundo conocido, y hasta el mismo templo de Jerusalén reflejaba la grandeza de esa prosperidad. Salomón utilizó esa riqueza no solo para construir cosas materiales, sino también para fortalecer el culto a Dios. Hizo grandes inversiones en la religión y el culto sagrado, esparciendo gloria y honor a Dios en todos los rincones de su reino. Y no era solo el pueblo de Israel el que estaba impresionado por esta riqueza. Visitantes de todas partes del mundo, como reyes, reinas, comerciantes y sabios, llegaban a Jerusalén maravillados por la grandeza del reino. Fue en este periodo de riqueza y paz que Salomón escribió muchos de sus proverbios y cánticos, registrando su sabiduría y las lecciones de vida que había aprendido. A pesar de toda la sabiduría que poseía, la vida personal de Salomón tuvo momentos de gran conflicto y desvío de sus principios. Uno de los mayores errores que cometió estuvo relacionado con su vida amorosa. Salomón tuvo muchas esposas, se dice que más de 700, además de cientos de concubinas. Muchas de estas mujeres provenían de reinos extranjeros, y Salomón se casó con ellas para fortalecer alianzas políticas con otras naciones. Sin embargo, con el tiempo, estas alianzas comenzaron a tener un impacto negativo en la fe de Salomón y en la religiosidad del pueblo de Israel. El mayor problema fue que estas esposas trajeron consigo los dioses y religiones de sus propios países. Salomón, por amor a estas mujeres, permitió que adoraran a sus propios dioses, construyendo templos y altares para dioses extranjeros en Israel. Él mismo terminó participando en rituales y cultos a estos dioses, algo que iba en contra de la voluntad de Dios, quien había sido claro al decir que no debía haber adoración a otros dioses en Israel. Este fue un gran error de Salomón, pues dejó que la sabiduría y la fe que lo habían guiado durante tantos años se perdieran, alejándose de los caminos de Dios. El reino de Israel, que antes era unido y fuerte, empezó a dividirse debido a esta infidelidad espiritual. Dios, entonces, se irritó con Salomón por haberse apartado de la verdadera fe. Y como consecuencia, dividió el reino después de la muerte de Salomón, entregando parte del reino del norte a uno de sus oficiales. Esto llevó a la creación de dos reinos separados, el reino de Judá y el reino de Israel, ambos enfrentando dificultades y conflictos internos. A pesar de los errores cometidos por Salomón, su legado como rey y sabio permanece hasta hoy. Su nombre es sinónimo de sabiduría y de un periodo de gran prosperidad en la historia de Israel. Él fue responsable de escribir los proverbios,
una colección de enseñanzas y sabiduría práctica, muchas de las cuales todavía se aplican en nuestra vida hoy en día. Además, también escribió El Cantar de los Cantares, un libro poético sobre el amor y la belleza, y Eclesiastés, que reflexiona sobre el sentido de la vida, la vanidad de las cosas terrenales y la búsqueda de la sabiduría divina. El Templo de Jerusalén, que construyó, también quedó marcado como uno de los mayores hitos espirituales y arquitectónicos de la historia de Israel. Este templo, que llevó años construir, representó la conexión entre el pueblo y Dios, y fue un símbolo de fe y prosperidad. Salomón puede no haber sido perfecto, pero su reinado mostró que incluso los más sabios pueden cometer errores. Sin embargo, lo importante es aprender de esos errores y tratar de volver a los caminos de la justicia, la sabiduría y la fe. El legado de Salomón no está solo en sus grandes logros, sino también en las enseñanzas que dejó, las cuales siguen inspirando a las personas hasta hoy. Llegamos al final del recorrido por la vida de Salomón. Como en todas las grandes historias, el final no es solo la muerte de un rey, sino también el fin de una era que marcó profundamente el reino de Israel. Cuando Salomón envejeció, ya había visto muchas cosas en su vida. Pasó por momentos de gran sabiduría, riqueza y poder, pero también enfrentó dificultades y errores. Las elecciones que hizo en relación a su fe, especialmente las alianzas con mujeres extranjeras y la adoración a otros dioses, comenzaron a pesar sobre él. Sin embargo, a pesar de todo esto, Salomón nunca dejó de ser recordado por su sabiduría y por el templo que había construido, un legado inmortal para el pueblo de Israel. Cuando llegó el momento de la muerte de Salomón, había gobernado durante 40 años. Su reinado fue largo y lleno de desafíos, pero también de muchas conquistas. Con su muerte, el reino de Israel comenzó a debilitarse. Lo que Salomón no pudo evitar, el divorcio espiritual del pueblo de Israel, ahora parecía inevitable. La división del reino, que había sido predicha por Dios debido a los errores de Salomón, ocurrió poco después de su muerte. Su hijo Roboam asumió el trono, pero las tensiones internas y los conflictos con el pueblo dividieron el reino en Judá e Israel. Este fue un claro signo de que la era de Salomón estaba terminando y que nuevos tiempos estaban por venir. El reino que había construido con tanto esfuerzo y sabiduría comenzó a fragmentarse. No obstante, incluso después de su muerte, Salomón seguía siendo reverenciado por su incomparable inteligencia y por haber sido un instrumento de Dios en el fortalecimiento de Israel. La gente continuaba leyendo sus proverbios y buscando sus enseñanzas, recordando sus palabras como una fuente de sabiduría divina. El impacto de Salomón va mucho más allá de su propia vida. Dejó un legado duradero que resonó a través de las generaciones y cruzó múltiples culturas. Su sabiduría, sus escritos y el Templo de Jerusalén siguen siendo símbolos de fe, poder e inteligencia. En la tradición judía, Salomón es recordado como el hombre más sabio que jamás existió, el rey que construyó el templo más sagrado de Israel y el que dejó una herencia literaria rica, que hasta hoy es leída por millones de personas. Sus proverbios son enseñanzas de moralidad y virtud, mientras que el Cantar de los Cantares continúa siendo una de las más bellas expresiones de amor y belleza. En las tradiciones cristianas, Salomón también es visto como un símbolo de la sabiduría divina. Frecuentemente es citado como un ejemplo de cómo Dios puede usar a hombres y mujeres para cumplir sus propósitos, y su historia es vista como una lección sobre los peligros de apartarse de los caminos divinos, incluso teniendo gran sabiduría. Y en el mundo islámico, Salomón, o Suleimán, es visto como un profeta y un líder justo, alguien que gobernaba con sabiduría dada por Dios y que tenía el poder de hablar con los animales e incluso controlar los vientos. En la tradición musulmana, es un ejemplo de poder divino y liderazgo justo. Finalmente, la figura de Salomón trasciende religiones y culturas. Es recordado en mitos, leyendas populares e incluso en películas, como el rey sabio que tuvo todo, pero que también perdió el foco y se apartó de los principios que lo habían llevado a la cima. La historia de Salomón es una historia de ascenso y caída, pero también de sabiduría eterna y valiosas enseñanzas. ¿Qué podemos aprender de su vida? Primero, que la sabiduría no es solo conocimiento, sino también discernimiento para tomar buenas decisiones, especialmente cuando enfrentamos tentaciones o dificultades personales. Salomón era, sin duda, el hombre más sabio de su tiempo,
pero sus errores muestran que incluso la sabiduría divina debe estar guiada por la humildad y la fidelidad a los principios de Dios. Otro punto importante es la prosperidad. Salomón nos enseña que la verdadera riqueza no reside solo en los bienes materiales, sino en vivir una vida de paz, justicia y fe. Su grandeza no estaba solo en el oro, sino en cómo utilizó la sabiduría que recibió de Dios para gobernar al pueblo y construir un reino próspero y unido. Por último, la historia de Salomón nos recuerda que, por más dotados que estemos de talentos y sabiduría, nunca debemos apartarnos de los principios que nos guían. La fidelidad a Dios y la sabiduría divina son las bases de una vida plena, de victorias duraderas y de un legado que resiste al tiempo. Esta fue la jornada por la vida de Salomón, desde sus momentos de gran sabiduría hasta sus errores y reflexiones que siguen enseñándonos hasta el día de hoy. Y con esto, terminamos nuestra reflexión sobre Salomón, el hombre que, con sabiduría divina, grandes construcciones y errores humanos, dejó un legado inolvidable para la historia de Israel y para el mundo. Así, llegamos al final de nuestro viaje por la historia de Salomón, el rey sabio. Ahora, antes de salir pensando que ya lo sabes todo sobre él, recuerda que la sabiduría de Salomón no es algo que encuentres solo en libros antiguos. Está a tu alrededor, en las elecciones que haces cada día, en las decisiones que tomas en el trabajo, en la escuela, en la familia. La sabiduría de Salomón es para todos nosotros, y está esperando ser descubierta, si sabes dónde buscar. Pero aquí va una advertencia. No ignores las lecciones que él dejó. La sabiduría no es solo saber mucho, sino aplicar lo que sabemos de manera correcta para mejorar nuestra vida y la de quienes nos rodean. Mantente atento, porque, al igual que Salomón, tú también puedes ser guiado en tus decisiones, si dejas que la sabiduría entre en tu vida. La respuesta a muchos de tus problemas puede estar más cerca de lo que imaginas. Ahora, es tu turno de usar tu sabiduría. Si te gustó este vídeo, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y hacer clic en el vídeo que aparece aquí en la pantalla. Estoy seguro de que será algo que te encantará ver. Hasta la próxima.